hay un potencial importante en República Dominicana para desarrollar sus capacidades energéticas y para ser un líder también en la región. Una de esas dimensiones importantes, y ya se ha visto, es la capacidad empresarial que se ha observado en este país, que ha sido muy importante. Y por lo tanto la capacidad de llevar adelante proyectos y de llevar adelante proyectos complejos y de tener crecimiento económico sólido y sostenido en el tiempo. Yo creo que eso es un activo tremendamente importante para cualquier país para poder tener un objetivo ambicioso. Bueno, yo soy economista de formación, formado en empresa y economía, pero especializado en economía. He trabajado en mi vida profesional en temas ambientales y también de recursos naturales, y hace ya unos 20 años estoy especializado en el sector energético, donde he estado tanto en el sector público como en la academia, como en la consultoría privada con empresas también. De la transición energética en Chile, y pensando específicamente o más puntualmente en el tema eléctrico, hay varias lecciones importantes que yo creo que pueden ser relevantes para varios países. Y quisiera enfocarme en el tema institucional sobre todo. Creo que hay un aprendizaje en Chile de que hay una clave muy importante en que una institucionalidad que funciona adecuadamente ayuda mucho al desarrollo de la transición y a que este sea de manera, digamos, equilibrada y que sea también cumpla con los objetivos que la sociedad espera. En Chile hemos aprendido que una articulación entre el sector público y el sector privado es muy importante, es fundamental. Por supuesto que tienen roles distintos, ¿cierto? Pero una relación que uno podría llamar no adversarial, en el fondo no considerarse como adversario, sino como parte de una colaboración, cada uno desde su rol, por cierto, es muy importante para el desarrollo, para la continuidad de las políticas también. Por otra parte, también es muy importante que el sector público haga un esfuerzo de anticiparse. Creo que una cosa que hemos aprendido, sobre todo en los últimos años en Chile, es que en la medida en que hay ciertas cosas que no se hacen oportunamente, el mercado se mueve muy rápido, la tecnología cambia muy rápido, los consumidores también y los clientes, la ciudadanía cambian muy rápido. Y por eso, cuando empezamos a hacer regulación, una de las cosas que funcionó y que fue muy positiva entre el 2010 y el 2020, es que a medida que las oportunidades del mercado se iban dando, la regulación iba entrando también como más o menos a la par. Y para eso hay que anticiparse. Creo que eso es una lección importante que también puede aplicarse acá o en cualquier país. En lo que he estado viendo en estos días, evidentemente yo creo que hay algunas cosas donde me parece que en República Dominicana hay cierta sintonía con lo que ha sido la experiencia que ha tenido Chile, en particular en el caso de energía solar. Una de las particularidades de la energía solar y que en Chile se ha notado mucho es que permite hacer proyectos, digamos, relativamente pequeños y es ser aprovechado por la ciudadanía, por los clientes en general. Eso tiene obviamente grandes ventajas, también tiene algunas dificultades que hay que considerar. Digamos, la generación distribuida puede aportar más equidad, más seguridad, más estabilidad a los sistemas. También puede aportar incluso menores costos en ciertas oportunidades. Reduce la necesidad de transmisión. Pero obviamente que eso también significa tener un sistema adaptado que considere que la generación distribuida también es, por la escala, por supuesto, no tan económica como la gran generación centralizada. Ahí yo creo que hay algo que en el fondo en República Dominicana se puede visualizar ya, el aporte que puede hacer esta generación de las renovables, digamos las nuevas renovables, ¿cierto? Que permiten esa modularidad que no existe históricamente en las grandes instalaciones. Buscar la complementariedad entre la generación distribuida y la centralizada es fundamental.
Yo creo que ahí hay una cosa hay una dimensión, digamos, que en Chile se ha recorrido y que hemos aprendido y que a veces ha llevado a dificultades, conflictos, digamos, entre tipos de generación, cuáles son las preferidas, por qué, en fin. Y lo interesante o el ejercicio que puede resultar interesante también para Dominicana, que tiene ese potencial de recursos, digamos, es cómo hacer que cada uno de los tipos de generación aporte el máximo que pueda al sistema y no sean más bien una cosa que de suma cero, sino que sean un potencial beneficio para todos. Bueno, Chile tuvo históricamente un desarrollo en el sector eléctrico, típicamente que se llama hidrotérmico, es decir, una combinación entre grandes centrales hidroeléctricas y grandes generadoras térmicas, digamos. Muchas de esas con diésel, bueno, también tuvimos carbón, después hemos tenido algo de gas. Y lo que las nuevas energías han permitido es aumentar la diversificación. Lo que observó Chile, y probablemente es algo que también es relevante para Dominicana, ¿no?, es que la dependencia de fuentes térmicas e hídricas nos expone, digamos, inevitablemente a un cierto riesgo. ¿Por qué? Bueno, el cambio climático es una muestra muy evidente, ¿cierto? Tenemos los periodos de sequía, que son un problema. En Chile hemos tenido 2 o 3 grandes periodos de sequía en los últimos medio siglo o algo así. Un tema. Y obviamente la dependencia de los combustibles que son adquiridos fuera. Volviendo un poco a lo que comentaba, al igual que en República Dominicana ustedes importan el gas natural, tienen que importarlo y de hecho entra por un puerto que está en el norte, ¿cierto? Y nosotros tuvimos que desarrollar puertos con centrales de regasificación para justamente poder recibir gas natural desde licuado, digamos, y comprarlo en distintas fuentes. Eso es una exposición, entonces mientras más lo que descubrió Chile, y un punto importante, es que las renovables no solamente cumplen una función ambiental, tienen por supuesto menor impacto ambiental, menores emisiones, etcétera, pero también cumplen una función muy importante a nivel de seguridad, de confiabilidad del sistema. ¿Por qué? Generan una diversidad. Eso no quiere decir que uno tenga que dejar de lado completamente, ¿cierto?, los combustibles tradicionales, ni mucho menos, pero sí nos abren una nueva oportunidad. Como ayer mencionaba, en el fondo, si nosotros teníamos hace solo 15 años, una cosa así, teníamos una producción que era básicamente o mayormente, en gran medida térmica, hídrica. Hoy día, en estos últimos 15 años, llegamos a un punto en Chile en que tenemos más o menos cerca del 70% de la generación es renovable en general. Eso incluye las tradicionales hidroeléctricas, pero también a las nuevas como solares, como eólicas. Y lo que hemos aprendido también, como decía, en Chile, es que la diversidad y la diversificación es un beneficio. Tener en distintos lugares, con distintas fuentes, y eso nos ha permitido, digamos, tener los recursos que necesitamos y estar menos expuestos a los vaivenes internacionales. Ahora, esto requiere un esfuerzo, y un esfuerzo en particular, como lo mencioné también cuando hablé aquí, de cómo hacer para que los costos sean los más asequibles para las personas y para las empresas. Eso es un gran desafío. Finalmente, hacer la instalación de todas estas nuevas energías significa también reflexionar sobre y hacer la regulación adecuada para que estas energías ingresen al menor costo posible para la ciudadanía. Al final de cuentas, una transición energética que no signifique beneficio para el desarrollo es un objetivo, digamos, que tiene un cierto alcance, pero que finalmente no va a ser nunca completo si es que no se integra con las necesidades que tienen los pueblos de tener buenas condiciones de energía, buenos precios, ¿cierto?, y asequibilidad. Yo sé que ayer se mencionó también, hay algunos problemas en el tema de distribución aquí en República Dominicana. En Chile también tenemos algunos problemas de ese tipo y es un desafío muy importante.
para todos los países, en particular obviamente para un país que tiene un recurso solar tan fuerte como puede ser el caso de República Dominicana, el tema del almacenamiento es fundamental. Y se ha dado justamente esta combinación virtuosa entre un desarrollo internacional, ¿cierto?, que ha permitido que los precios bajen sustantivamente, y una regulación que acoge y en el fondo le da espacio a esa oportunidad para que se despliegue. De hecho, en Chile hubo algunas discusiones regulatorias que durante un tiempo mantuvieron a los inversionistas a la espera, digamos, de la resolución, pero se resolvieron relativamente rápido, lo cual fue una cosa que justamente permitió este avance. Yo creo que una de las cosas que todos los países deben estar mirando es cómo desarrollar el almacenamiento, el mejor aprovechamiento de sus recursos renovables, sin duda. Ahora, la manera de hacerlo, ese es el desafío, porque en el caso chileno hemos tenido una oportunidad bien particular, justamente por todo el tema solar y por el uso que tenemos en ciertos horarios, pero hay algunas cosas que se han ido quedando atrás. Y yo quiero aprovechar de mencionar algo muy importante. Aparte de almacenar, desarrollar el consumo eléctrico. En Chile, pese a los avances que hemos tenido en generación eléctrica, la demanda, es decir, el consumo total de electricidad en proporción al total de consumo energético no ha cambiado mucho en los últimos 15 años. Es decir, en el 2010 teníamos más o menos aproximadamente que el 20% de todo el consumo energético era eléctrico. Y el año 2025, no tenemos los datos exactos, pero hacia el 2024 estábamos en 23, 24%, más o menos. Es decir, que en 15 años hemos aumentado unos 3 puntos porcentuales. Es un avance, pero es un avance relativamente pequeño. Es decir, si nosotros queremos aprovechar las ventajas que nos dan las energías renovables, si queremos también aprovechar las ventajas que nos da el almacenamiento, etc., lo que tenemos que también hacer es ser capaces de crear la demanda y de transformar gran parte de los consumos que hoy día están en forma de combustibles fósiles hacia consumos eléctricos. Es más eficiente, por cierto, pero no es tan simple porque significa ser capaces de afectar o incidir, más bien dicho, más que afectar, sobre las decisiones de múltiples agentes dispersos. Es decir, en el hogar, las personas tienen que tomar la decisión de moverse hacia sistemas más eléctricos, en las empresas tienen que hacerlo, en las industrias, y eso son decisiones, digamos, de muchos agentes individuales, no son tan simples de gestionar. Es un desafío, yo creo que en todas partes del mundo la tasa de electrificación ha ido subiendo, relativamente lento, pero ha ido subiendo. Pero las estimaciones son que en Chile, mientras no aumentemos esa tasa de electrificación, evidentemente vamos a estar con una dificultad para seguir avanzando más rápido. La gran expectativa o quizás la gran esperanza de esto es que la electromovilidad, porque significaría hoy día un consumo que es fundamentalmente en combustibles fósiles, pase al consumo eléctrico. Habiendo dicho eso, y que por supuesto en el largo plazo va a ser verdad, hay que tomar en cuenta que no conozco los datos de República Dominicana, pero en Chile hay alrededor de 6 millones y un poco más, 6 millones y medio de vehículos. De ese total de 6 millones y medio de vehículos, más o menos aproximadamente, hay unos 50, 60 mil vehículos eléctricos, puros. Después hay algunos, es decir, siguen siendo una proporción bastante pequeña. Por supuesto, en los próximos años vamos a ir viendo que esa proporción va creciendo, pero si consideramos que todavía hay un inventario de vehículos muy grande, significa que hay un proceso. Y ahí hay un tema de cómo hacer esa transformación y entender que va a tomar tiempo porque nuevamente estamos actuando sobre decisiones individuales de las personas. Una persona que hoy se compra un vehículo a combustión no lo va a cambiar en un año o dos o en tres, va a tenerlo por lo menos 5, 7, 8, 10 años. Incluso un vehículo bien mantenido puede durar incluso mucho más. Ahí hay desafíos. En el nivel industrial, obviamente, un desafío importante. Bueno, el desafío del fenómeno climático sobre el sistema eléctrico es un desafío mundial. Hemos visto situaciones en Chile en particular en los últimos años también bien complejas con respecto a eso. Hace 2 años, más o menos a esta fecha, casi 2 años exactamente,
tuvimos una gran tormenta en Chile, en particular en la zona central, que dejó a una cantidad considerable de personas sin electricidad por más de una semana. Abarcó una gran parte de la área metropolitana de Santiago, también algunas partes de aledañas, pero algunas comunidades se demoraron más de 10 días en recibir electricidad, en volver a recuperar la electricidad. Y eso ha estado un tema en discusión. Obviamente tiene varias dimensiones, una dimensión estrictamente técnica de cómo enfrentamos estas situaciones. Básicamente el problema que se produjo en el caso de Chile es que nosotros tenemos una gran cantidad, la mayoría por cierto, de los tendidos eléctricos de distribución sobre todo, por poste va a una cierta altura, y caídas de árboles, caídas de ramas, vientos, caídas de poste también en algunos casos que fueron botados y por lo tanto generaron este fenómeno. Frente a eso, como digo, hay soluciones técnicas, hay algunas más simples como el preocuparse de la poda de los árboles, etcétera, que tiene también sus dificultades porque obviamente muchas veces hay árboles que parecen estar en perfectas condiciones y viene un viento y se caen, eso ocurre. No es tan simple, pero es relativamente manejable. La dimensión un poco más compleja tiene que ver con la dimensión económica, porque evidentemente hacer un sistema más resiliente conlleva, no necesariamente, pero tiene una dimensión importante de aumento de costos. Digamos, hay que invertir y por lo tanto eso puede significar un aumento de costos. En Chile el sistema eléctrico está diseñado de tal manera que todo el costo que se invierte en el sistema, ya sea en operación o mantención o en inversión, todo ese costo lo paga el cliente final. Por lo tanto, evidentemente que al momento de mejorar las condiciones de resiliencia, la preocupación por el costo no es una preocupación menor, es una preocupación muy importante. Por cierto, esto tiene una contrapartida, menos fallas, menos reposiciones y por lo tanto también tiene un beneficio desde el punto de vista del costo y operativo, pero ha sido una preocupación de cómo encontrar ese equilibrio en el fondo en el cual uno mejora la resiliencia sin que eso signifique que el costo, digamos, se dispare excesivamente. Eso es una ecuación que no es simple de manejar. Hay un potencial importante en República Dominicana para desarrollar sus capacidades energéticas y para ser un líder también en la región. Una de esas dimensiones importantes, y ya se ha visto, es la capacidad empresarial que se ha observado en este país, que ha sido muy importante. Y por lo tanto la capacidad de llevar adelante proyectos y de llevar adelante proyectos complejos y de tener crecimiento económico sólido y sostenido en el tiempo. Yo creo que eso es un activo tremendamente importante para cualquier país para poder tener un objetivo ambicioso. Ahora, las condiciones climáticas digamos, existen. Hay lo que yo diría que obviamente como el gran espacio, volviendo a la pregunta original, el gran desafío tiene que ver con cómo se crea una institucionalidad que vaya anticipando y preocupándose de ir armando el camino para que cuando el desarrollo esté ahí en condiciones de hacerse, se pueda hacer. Y que no sea en ese momento una limitación, en el fondo. Yo creo que la oportunidad que está aquí, y por lo que logré ver ayer también, está justamente en que hay una voluntad de anticiparse a los cambios. De hecho, se mencionaba la necesidad de cambiar la ley de servicios eléctricos, reconociendo que desde su formulación hace ya más de 20 años, ¿cierto?, hasta hoy día las condiciones no son las mismas. De hecho, los sistemas que incorporan renovables en serio significan una transformación muy fuerte con respecto a las estructuras tradicionales en las cuales se armaban los sistemas eléctricos. Y es por eso que hay que adaptar también la regulación. Así que yo lo que veo es ese potencial, está la claridad de que hay que hacer las transformaciones, está la claridad de que hay que avanzar en ese camino. El camino no siempre es fácil, sin duda, pero
pero por lo menos lo que yo puedo observar, digamos, yo creo que es una economía dinámica, un sector público preocupado justamente de anticiparse a las situaciones, consciente de los desafíos que tienen por delante, y eso es un gran activo.